El Estado lanzó esta semana una señal potente de que no piensa cederle el control de las cárceles al crimen organizado. El Ministerio Público lideró la llamada Operación Apocalipsis, en la que se logró detener a 70 personas, 47 de las cuales son gendarmes, es decir, el 10% de la dotación de la cárcel de alta seguridad de Santiago I, que es donde trabajan. CIPER reveló que estos gendarmes son parte de una red de corrupción que permitía el ingreso de personas indocumentadas al penal. Asimismo, que a cambio de coimas dejaban libre el paso de aparatos telefónicos y facilitaban conexión Wi-Fi. Lo grave de todo esto es que la propia institución dedicada a custodiar a los presos de Chile está permitiendo que el crimen organizado opere desde las cárceles. Ante esto, el presidente Gabriel Boric anunció que ingresará al Congreso una reforma a Gendarmería. Esta pretende dividir los roles de la institución entre el Ministerio de Justicia y el de Seguridad Pública. Escuchas el radar de CIPER y en esta nueva selección de las noticias más relevantes de la semana te contaremos sobre la situación del Poder Judicial. Primero, que la Cámara de Diputados aprobó finalmente la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sínpertigue, y que el fiscal judicial a cargo del sumario que lleva el máximo tribunal decidió presentar cargos en su contra, que la Corte de Apelaciones admitió la querella de capítulos que presentó la Fiscalía en contra de la exministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, y sobre el triunfo de la ministra Gloria Ana Chevesic para presidir la Corte Suprema. Por cierto, será la primera mujer que ejercerá el cargo. También te contaremos que la Contraloría detectó que la Dirección General de Crédito Prendario, conocida popularmente como la Tía Rica, entregó más de 1.500 millones de pesos a personas que tienen antecedentes penales. También hablaremos sobre los anuncios que ha hecho el presidente electo José Antonio Kast en su primera semana después de la elección. Somos los periodistas Mauricio Ávila y Paulina Toro, y esto es El Radar de CIPER. Desde hace meses, Mauricio, que se han extendido las críticas hacia el desempeño de Gendarmería. Hemos visto cómo el crimen organizado continúa operando en las cárceles, lo que ha generado molestia, por supuesto, por parte de las policías y el Ministerio Público, que han hecho un gran esfuerzo por privar de libertad a integrantes peligrosos de varias bandas, pero que ven que sus actividades criminales no paran una vez que ingresan a la cárcel. Esta semana el Ministerio Público llevó a cabo la Operación Apocalipsis, a raíz de una investigación que partió hace alrededor de 8 meses. Este operativo logró la detención de 47 gendarmes y 23 civiles que, según el Ministerio Público, son parte de una red de corrupción que opera desde el interior del principal penal de alta seguridad del país, Santiago I. Así es, Pauli, y me parece que con todos estos detalles estamos hablando de probablemente el caso más grave, ¿no?, de penetración del crimen organizado en Gendarmería. A estos funcionarios se les acusa de recibir dinero, por ejemplo, a cambio de permitir el ingreso de visitas indocumentadas al penal, algo a todas luces irregular. También de proveer a los reclusos de dispositivos móviles, celulares, tablets y hasta de red Wi-Fi. Hablamos de servicios e insumos que permiten que el crimen organizado siga operando desde las cárceles. La investigación da cuenta de un negocio ilícito que incluye ingreso de mercadería, artículos domésticos vendidos a precios abultados. Claro. Incluso que existiría un tarifario para cada uno de estos servicios que, en comparación al problema que significa que presos y líderes del crimen organizado tengan contacto sin dejar rastros con personas del exterior, resulta anecdótico. Para conversar sobre este tema está con nosotros la periodista de CIPER, Catalina Olate. Efectivamente, en CIPER esta semana revelamos que el Ministerio Público justamente identificó a 42 gendarmes que, entre otras cosas, como ustedes mencionan, distribuían carne, whisky, celulares, que por lo demás vendían a precios muy altos, ¿cierto? Pero acá esta parte realmente es la anecdótica y yo creo que la menos importante. Lo realmente grave que estaba pasando en Santiago I, estamos hablando de la cárcel de alta seguridad de la región metropolitana, ¿cierto? No cualquier recinto penitenciario, es que ingresan personas que no están enroladas en el sistema de visita de Gendarmería y que además muchas de ellas se encuentran en situación de ser migrantes indocumentados, ¿cierto? O sea, no tenemos ningún tipo de registro, no solo no están enroladas como visitas, no tenemos ningún tipo de registro de quienes realmente han ingresado
a Santiago 1. Y lo que sabemos hasta ahora es que hay registro de imágenes donde se ve mientras estas personas, ¿cierto?, ingresan y pasaban por los controles, los gendarmes hacían una suerte de mímica donde como que estaban haciendo los procedimientos que son correctos, pero en realidad esta persona no tenía carnet, no estaba regularizada y tampoco estaba enrolada como visita. Es decir, hacían como que esas personas pasaban su huella por los sistemas biométricos, pero en realidad no era así. Porque además sabían que estaban siendo grabados, ¿cierto? Lo grave de esto es que estas personas que ingresaban sin control, que insisto, no sabemos quiénes son, pueden estar llevando mensajes desde dentro del penal hasta las organizaciones criminales que están aún en el exterior, y eso es lo realmente grave. En esa línea, algo que también es muy grave es el ingreso de celulares. Nosotros esto lo hemos escrito, lo hemos hablado acá, ¿cierto? Y lo que pasa con los dispositivos electrónicos es que burlan los inhibidores de señal que eran entregados por los gendarmes a los reos. Y lo que pasa con estos aparatos electrónicos es que incluso hay módems de Wi-Fi que burlan los inhibidores de señal, que eran entregados por los mismos gendarmes a los reos, y de esta forma la cárcel comienza a funcionar como un centro de operaciones, del crimen organizado. Y esto nosotros ya sabemos qué es lo que pasa, cuál es el objetivo de las organizaciones criminales que son desbaratadas y sacadas de las calles una vez que ingresan a los recintos penitenciarios. Es lo que pasó en Ecuador, es el origen del Tren de Aragua en Venezuela, el PCC en Brasil, ¿cierto? Es como funciona la organización criminal. Bueno, Cata, había críticas por lo que se presumía que era una inacción de las autoridades, ¿no? De que no se estaba haciendo nada, ¿no? Que el Estado no estaba haciendo nada frente al avance del crimen organizado al interior de las cárceles. A ver, yo creo que la situación que hay en Santiago 1 es quizás la primera renuncia ante el crimen organizado, porque estamos hablando probablemente de la punta del iceberg de una situación que se repite en diversos penales del país. Pero con este golpe a Gendarmería, lo que se ve es que el Estado no va a ceder espacio al crimen organizado para que controle justamente las cárceles. En este operativo se da cuenta de que hay al menos 47 gendarmes involucrados, hay 46 ya detenidos y uno prófugo, que corresponden al 10% al menos de la dotación de funcionarios de Santiago 1, el principal, insisto, penal de seguridad del país. Y estos funcionarios públicos son parte de una red coordinada que no está jerarquizada, sino que más bien funciona al margen del marco legal, respondiendo al crimen organizado, situación que obviamente no podemos normalizar. Y el principal problema que se genera con todo esto es que los funcionarios comienzan a tener una suerte de jerarquía alternativa, ¿cierto? Ya no responden a la jerarquía institucional, sino que están en funcionamiento o responden a las solicitudes de miembros que forman parte de organizaciones criminales. Y uno perfectamente podría hacerse la pregunta de qué pasa en los otros penales del país, ¿cierto? Si esto pasa en la cárcel donde se supone hay mayor seguridad. Evidentemente detrás de todo esto, Mauricio, Cata, se ve un esfuerzo por parte de la PDI, por parte de los S7 también de Carabineros, que trabajan en conjunto con el Ministerio Público, lo hemos hablado aquí, de conseguir la captura de líderes del Tren de Aragua. Bueno, y esta semana pasó algo. En CIPER también dimos cuenta de que la Fiscalía está investigando el patrimonio de un suboficial de Gendarmería, que podría estar relacionado con otro caso. Sí, así es, Pauli, porque nosotros hace algunas semanas hablábamos sobre el caso de un oficial de Gendarmería que presta justamente servicio en Santiago 1 y que fue amenazado de muerte en la puerta de su casa en Cauquenes con una corona de flores y balazos. Y según la investigación de la Fiscalía, este amedrentamiento estuvo planeado por reclusos de Santiago 1 y antes de que se perpetrara, ¿cierto?, 4 gendarmes buscaron la dirección de su colega en el sistema interno. El capitán que recibió la amenaza declaró en esa causa que tenía un compañero al que le llamaban doctor, ¿cierto? Porque viven como si cobrara como un médico, por decirlo de cierta forma. Esto justamente para explicar que él recibió esta amenaza porque se ha dedicado a cortar con los privilegios de algunos reos en Santiago 1. En CIPER publicamos que la Fiscalía puso su lupa justamente sobre el patrimonio de ese suboficial, al que no solo le dicen doctor, sino también camarón. Y a inicios de este año, la PDI visitó una de sus propiedades en Cauquenes que adquirió en 2022
la cual llamó la atención del Ministerio Público por su fastuosidad, ¿cierto? En CIPER constatamos que este gendarme compró el inmueble por 15 millones de pesos, en realidad el terreno, ¿cierto? Y según los documentos a los que accedimos, se hicieron pagos al contado y en efectivo. A la Fiscalía también le llamó la atención la rapidez en la que se realizó la construcción y actualmente están pesquisando el origen del dinero con que se financió esa edificación. En la declaración que T13 publicó hace unos meses, el gendarme atacado describió que Camarón andaba en autos de alta gama, que usaba relojes caros y otras cosas, ¿no? Y además que sospechaba que él pudo haber dado sus datos para la amenaza porque sabía su domicilio, porque algunas veces justamente lo fue a dejar. ¿Y cuál es la motivación del ataque al gendarme entonces? A ver, para la Fiscalía habría sido una represalia directa por su trabajo, ya que había instruido allanamientos a módulos o celdas VIP de Santiago 1 en las que se incautaron elementos prohibidos como celulares, drogas, conexiones electrónicas independientes y otras cosas, ¿no? Pero hasta ahora, ¿cierto? Se desconoce si efectivamente el doctor o Camarón, como quieran decirle, fue uno de los gendarmes involucrados en el ataque que sufrió su colega, ¿no? Otro punto importante es que en medio de la revelación de este operativo, que dio a conocer CIPER, por cierto, el presidente Gabriel Boric hizo un gran anuncio y es que ingresará al Congreso una reforma estructural a la Gendarmería. Sí, la reforma que anunció el Ejecutivo implicaría una reestructuración de cómo funciona Gendarmería actualmente. Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Bueno, ahora con esta reforma pasaría a depender del Ministerio de Seguridad. Pero Gendarmería tiene dos partes, ¿no? La parte de seguridad, pero también tiene una misión de reinserción social. Y esa última parte se mantendría justamente en el Ministerio de Justicia. Aquí lo importante es que esta reforma tiene un significado, una señal bastante importante, pero además es una reforma práctica. Más adelante probablemente veremos los detalles de la reforma, pero el ministro de Seguridad, Luis Cordero, ya adelantó algunas cosas, ¿no? Dijo que sumar a Gendarmería a las instituciones de orden y seguridad las coloca en una categoría constitucional que las hace ser obedientes, jerarquizadas y no deliberantes como son el Ejército y Carabineros. Y que esa además es la única forma de realizar un cambio, digamos, estructural en la institución. Habrá entonces que estar atentos a lo que pasará con este proyecto de ley, que además requiere un cambio constitucional, no nos olvidemos. Muchas gracias, Cata. Sin duda la situación de Gendarmería es crítica, ¿no? En el próximo bloque conversaremos de la crisis del Poder Judicial y del nombramiento de la primera presidenta de la Corte Suprema. Hola, soy Carla Zunino. ¿Sabías que CIPER no tiene auspiciadores ni dueños? Entonces, ¿cómo se financia? Con lectores como tú, que creen en el trabajo de CIPER y mes a mes ayudan a financiarlo. Súmate tú también, hazte socio de CIPER en ciperchile.cl/socios. Continúa escuchando el radar de CIPER. Seguimos con la crisis del Poder Judicial. Esta semana la acusación contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigui, avanzó sin oponentes. Esto porque la Cámara de Diputados finalmente aprobó por unanimidad la acusación constitucional contra él. Esto profundiza sin duda esta crisis que venimos hablando hace ya varias semanas, y la próxima semana será el Senado el que selle finalmente el futuro de Simpertigui. Nos acompaña el periodista de CIPER, Benjamín Miranda, justamente para conversar sobre este tema. A ver, al ministro Simpertigui se le acusa de notable abandono de los deberes de probidad, abstención e imparcialidad, principalmente por su participación en el caso del consorcio bielorruso, que aquí se ha hablado bastante de eso, y el caso Fundamenta. Estos fueron dos causas que revisó la Corte Suprema cuando el ministro Simpertigui integraba la tercera sala de ese tribunal, y se le cuestiona porque en esas causas no se inhabilitó pese a tener una cercanía con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Y más encima, en ambas causas pasó lo siguiente: el ministro Simpertigui integró esa sala de manera extraordinaria, falló a favor de las empresas que eran clientes de sus amigos, y luego se fue de viaje por el Mediterráneo en crucero con ambos abogados, o al menos con uno de ellos. Y pese a que, al menos en el caso Fundamenta, el ministro podría alegar que él no sabía que Lagos y Vargas eran los intervinientes en esa causa cuando él falló, porque CIPER luego constató que los abogados recibieron pagos por recusar al ministro Muñoz, pese a no tener un patrocinio oficial en esa causa.
Lo más grave es que, según cuentas corrientes que ha podido revisar CIPER, fue Mario Vargas quien pagó el crucero para todos, incluyendo el ministro Simpertig y su señora, que es la notaria Gilda Miranda. La próxima semana se sabrá si a Simpertig lo acusan constitucionalmente por esto, pero de todas formas será el Ministerio Público el que debe determinar si esos pagos fueron o no una contraprestación por destrabar el caso Fundamenta, y bueno, ver si es que esto reviste o no carácter de delito. Así es, Benja, y por el mismo caso, ¿no? Este viernes La Tercera informó que Jorge Pizarro, que es el fiscal judicial que lleva adelante el sumario en contra de Simpertig, finalmente y de forma sorpresiva cerró la investigación y decidió presentar cargos en contra del ministro, entre ellos uno por no inhabilitarse en 2 etapas de la causa del consorcio bielorruso Velasmovitech, en que Vargas y Lagos eran intervinientes, y también por falta de prudencia al viajar con estos mismos abogados en cruceros. En otra de las aristas del caso del consorcio bielorruso, Benja, la Corte de Apelaciones de Santiago esta semana admitió la querella de capítulos que presentó la Fiscalía de los Lagos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En esa acción judicial se le acusa de haber recibido dinero de origen ilícito por parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Esas presuntas coimas habrían sido a cambio de sus votos en favor de la empresa en el máximo tribunal. Así es, Pauli, la resolución del Tribunal de Alzada apunta a que la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, también se habría beneficiado económicamente con ese dinero y que además realizó diversas maniobras para disimular el origen de esas presuntas coimas, o sea, esta triangulación de estos dineros, junto a los otros imputados de la causa, que son los abogados Mario Vargas y Lagos y Eduardo Lagos y el mismo Migueles, los que se encuentran, recordémoslo, en prisión preventiva. Sí, bueno, estuvieron varios días siendo formalizados, discutiendo esas cautelares. Pero Benja, ¿qué pasa con esto? ¿Verdad que Vivanco entonces queda con un pie en la formalización o no? Casi, la verdad es que queda casi con un pie en la formalización, porque con el fallo unánime de la Corte de Santiago, evidentemente Vivanco podría ser formalizada y la Fiscalía podría solicitar también medidas cautelares, pero la defensa de la ex magistrada ya anunció que va a apelar a la resolución y estamos en esa etapa, ¿no? Una etapa en que estamos esperando a ver cómo se desarrolla este caso. Oye, Benja, pero esto no fue lo único que ocurrió en el Poder Judicial esta semana. La Corte Suprema eligió a la ministra Gloria Ana Chevesic como su presidenta de manera unánime. Esto fue llamativo, ¿no? Algo que es histórico, estamos hablando de la primera mujer que presidirá el Poder Judicial en sus más de 200 años de historia. Sobre esto me gustaría preguntarte, Benja, ¿qué significa realmente este triunfo de Chevesic? Significa varias cosas, Mauro. Chevesic, junto al actual presidente de la Corte, Ricardo Blanco, y con la ministra Andrea Muñoz, son los llamados o los conocidos como los ministros duros dentro del máximo tribunal, y son quienes desde el inicio de esta crisis que generó el caso Hermosilla han buscado implementar una respuesta severa de parte del tribunal. Y cuando, por ejemplo, les tocó revisar el cuaderno de remoción del ahora exministro Antonio Ulloa, otro tema que acá se ha tocado harto, quien fue cuestionado por montar una especie de mecanismo de nombramiento con el abogado Luis Hermosilla totalmente al margen de la normativa, su intención de limpiar el Poder Judicial se vio amenazada. ¿Por qué? Porque hubo 7 de sus colegas, 7 ministros de la Corte Suprema, que bloquearon la salida del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, y con eso también debilitaron el poder de estos ministros, o fue una lectura que se hizo al menos en ese momento. Bueno, Benja, y ahí quienes creían que estaba en juego qué tipo de orden se aplicaría en la Corte internamente, ya que una de las ministras que votó justamente porque Ulloa siguiera en su cargo fue María Angélica Repeto, que según la prensa apareció en las últimas semanas como una alternativa a Chevesic. Y digamos, el mero nombramiento o la mera mención a esta ministra desafiaba una regla tácita que hay en el Poder Judicial, que es que el más antiguo preside la Corte Suprema, y en este caso la persona que lleva más tiempo dentro del tribunal era precisamente Chevesic y no Repeto. Y bueno, con la suspensión de Simpertig, otro ministro que votó a favor de que Ulloa siguiera en su cargo, y la elección de Chevesic como presidente de la Corte Suprema, ahora es el bando de estos 7 ministros los que se ven, o el que se ve debilitado. Gracias, Benja. Seguiremos pendientes, ¿cierto?, de lo que ocurra con esta crisis que está viviendo el Poder Judicial. A la vuelta hablaremos sobre la tía rica, o sea, sobre la Dirección General de Crédito Prendario, que entregó más de 1.500 millones de pesos a personas que tenían antecedentes penales. Soy Rafa Cavada y creo que CIPER es necesario. Por eso te invito a sumarte tú también como socio con el monto que tú puedas. Hazte socio de CIPER en ciperchile.cl/socios y ayúdalos a seguir investigando.
Continúa escuchando el radar de CIPER. Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó que más de 1.600 personas con antecedentes penales empeñaron especies por más de 1.500 millones de pesos, sin que la Dirección General de Crédito Prendario, que es conocida como la Tía Rica, verificara la procedencia de los bienes. Tampoco presentaron denuncias ni se recuperaron las especies empeñadas. Incluso existen personas que recurrieron al servicio hasta 230 veces en un solo año. Casi todos los días hábiles iban. No, y aparte que nos enteramos que la Tía Rica no tiene trazabilidad. Pareciera, ¿no? Porque esta institución, bueno, recordemos un poquito la historia de esto, ¿no? Fue creada en 1920 para prestarle pequeños montos a las clases más bajas del país, y que a cambio debían dejar una prenda, por eso se llama así la institución, ¿no? Una garantía de que iban a ir a devolver el dinero. Por ejemplo, dejaban joyas, no sé, electrodomésticos, ese tipo de productos. Para la Contraloría, la Tía Rica no cuenta con procedimientos básicos, como tú dices, para comprobar, por ejemplo, identidades de los usuarios y la procedencia de los bienes, esto es lo más importante, de los bienes que están dejando en prenda. Y no tienen tampoco un sistema que alerte cuando hay operaciones reiteradas y que permita la coordinación con las policías. Por ejemplo, estas personas que iban 230 veces al año a dejar cosas, ¿no? Porque si eso ocurriera, ¿no? Podrían colaborar con las investigaciones policiales, proporcionando datos importantes como el número de serie, por ejemplo, de los bienes que están dejando empeñadas, el modelo, el estado en que los dejan. Es súper grave porque no solamente fue creado esto para ayudar a la gente, por decirlo así. Tiene un rol social. Claro, exactamente, sino que además ahora está ayudando a la receptación, ¿no? Bueno, pero la Contraloría informó que instalarán procedimientos disciplinarios para determinar las responsabilidades administrativas en esto y que enviarán los antecedentes al Ministerio Público. O sea, ya se va a abrir una causa sobre esto, claramente. Además, el organismo contralor consideró que la Tía Rica deberá fortalecer sus controles antes de que se realice la próxima revisión. ¿Cómo fue la primera semana del presidente electo José Antonio Kast, Pauli? Bueno, un día después de ser elegido con el 58% de los votos, el domingo pasado, ¿no? Visitó al presidente Boric junto a su esposa María Pía Adriasola en La Moneda, donde dice que va a vivir, ¿no? Fue acompañado de su equipo político y se reunieron con los ministros Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y con el titular de Hacienda, Nicolás Grau. Al salir de La Moneda, Kast llamó a llevar un gobierno de unidad, dijo, pese a que durante su campaña calificó de todas formas a la administración de Boric, ¿no? Como el gobierno del fracaso, y criticó duramente la gestión de migración y acusó el poco control del narcoterrorismo en la Araucanía, entre muchas otras acusaciones. Y antes de la elección, Mauro, el equipo de Kast anunció un cronograma para los primeros 90 días de su mandato que incluirá el plan Escudo Fronterizo, que pretende cerrar totalmente la frontera a la migración irregular, con la implementación de cercos, rejas, drones y despliegues de carabineros y de las Fuerzas Armadas. Asimismo, Kast pretende acelerar el proyecto de ley que considera la migración irregular como un delito. Pero en esta primera semana no dio más detalles de cómo lo hará. Kast también viajó esta semana, Pauli, a Buenos Aires. Lo vimos en algunas fotos ahí con el presidente Javier Milei y junto con la motosierra, ¿no? Este fetiche que tuvo Milei en su campaña. Sin embargo, en realidad, el verdadero objetivo del presidente electo José Antonio Kast era proponerle a José Luis Daza un puesto en su gobierno. Daza, recordemos, este ciudadano chileno, es secretario de Política Económica del gobierno de Javier Milei y vendría a integrar el primer gabinete de Kast. O sea, así tal lo dijo, fue súper explícito. En esta primera semana, tras ser electo, además Kast anunció el proyecto Rol Único de Vándalos. Esto es hacer una especie de lista para quienes cometen incivilidades como hacer grafitis en la calle. ¿Con qué fin? Con el fin de que estas personas no puedan acceder a beneficios del Estado. De ese modo cerramos esta edición del Radar de CIPER. Te agradecemos por escuchar este nuevo capítulo y te invitamos a que te hagas socio o socia y seas parte de la comunidad Más CIPER. Y de ese modo apoyes nuestro periodismo de investigación. Y si es primera vez que nos escuchas, te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Esto fue El Radar de CIPER. El Radar de CIPER es un podcast producido por Pablo Fontena. La edición periodística está a cargo de Mauricio Ávila y Anaís Morales.